Familia, iglesia, ¿cómo estamos? Un fuerte saludo nuevamente desde acá. Espero que te encuentres preparado para recibir la palabra y para cantar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesús. Recuerda que nosotros vamos a la iglesia a dos cosas esenciales: a recibir la palabra que bendice mi vida y me ayuda a continuar con este caminar espiritual en esta tierra, y a adorar, a rendir adoración al Todopoderoso. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero cuando vengo a la presencia del Señor, dice que mi comunión o mi conexión con Él es a través del Espíritu. Por eso es que debemos dejar la carne afuera, todo lo almático, todo lo emocional, y conectarme con mi Dios a través de su Santo Espíritu y a través de mi espíritu. Así que a eso te invito, familia, que hoy puedas cantar con libertad, que hoy puedas recibir la palabra gozoso, deseoso de recibirla, porque esta palabra, una sola de ellas, tiene el poder de transformar a un ser humano. Así que bueno, quiero que te prepares, que te animes ahí con toda tu casa, con toda tu familia, y juntos cantemos y adoremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen gozo? Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre yo por amor, sobre tus venas llorando, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor.
¿Cuántos saben que hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesús de Nazaret? Esa sangre nos perdonó, esa sangre nos liberó. Esa sangre es la que ahora nos tiene aquí en este lugar, cantando, exaltando al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y dice que sin esa sangre no habría perdón de pecados. Y hoy le rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos revele que nosotros fuimos perdonados por Jesús en la cruz del Calvario y que toda culpa se vaya de la iglesia, se vaya de nosotros y podamos caminar en libertad, con esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Espíritu Santo, ayúdanos a buscar con todo el corazón a aquel que derramó su sangre por nosotros en la cruz. Y que hoy con toda libertad podamos venir a su presencia, a darle gracias, a darle alabanza, a darle adoración. Porque Él abrió un camino, el cual nunca más se volverá a cerrar. Y todo aquel que camine por allí, seguramente llegará al cielo. Jesús, que tu poderosa sangre en esta hora limpie la iglesia, libere la iglesia, sane corazones, restaure familias, por el poder de tu sangre, Señor. Hoy invocamos ese nombre que es sobre todos los nombres, a Cristo el Señor, dándote gracias, porque esa poderosa sangre nos redimió y nos hace aceptos delante del Padre. Gracias, Señor Jesús. Si le puedes dar gracias ahí donde estás, dile: Jesús, gracias por tu sangre. No tengo con qué pagarte, pero aquí traigo mi vida delante de ti. Quiero vivir para ti. Que todos mis días en esta tierra sean para ti. Y que en una eternidad pueda estar contigo. Señor, yo te entrego mi familia, yo te entrego mis sueños, mis metas. Porque cuando están en tus manos, están mejor de lo que yo creo o espero. Por eso ayúdanos a confiar en que en esa obra que tú empezaste en nosotros, en nuestra familia, en la iglesia, la vas perfeccionando todos los días en Cristo Jesús. Y que esa sangre derramada obró en favor nuestro de una manera tan especial que nada quedará por fuera. Dale gracias, dile: Señor, creo que nada de lo mío, de mi familia, quedará por fuera de la redención que nos diste por la gracia en Jesucristo nuestro Señor, a través de su sangre. Te adoramos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos estar para recibir tu poderosa palabra. Espíritu Santo, llena nuestro corazón con tu presencia. Que hoy la disposición de nuestro corazón sea de una manera sobrenatural y abre nuestro entendimiento, porque queremos comprender cada una de las palabras que hoy tienes para mí y mi casa. Y me dispongo para recibirla con todo el amor, así como tú lo haces por mí, Señor. Gracias por acordarte de mí, por acordarte de mi casa, porque prefiero estar un día acá, delante de ti, recibiendo la palabra, que 1000 días fuera de tu presencia. Llena, Espíritu Santo, cada corazón, cada hogar, cada miembro de la iglesia, y que hoy tu palabra penetre hasta los tuétanos y haga lo que tenga que hacer con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Cuántos damos gracias al Señor por esa poderosa sangre que derramó en el Calvario por nosotros? Sin esa sangre no tendríamos entrada al cielo. Y nosotros no nos podemos olvidar de esto, porque es Jesús
nuestro único sacrificio acepto delante del Padre. Ningún sacrificio que tú y yo hagamos en esta tierra va a ser aceptado como el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros podemos hacer muchas cosas en esta tierra, pero el único sacrificio que Dios acepta y a través de ese sacrificio nos acepta a todos es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que tú y yo tenemos que valorar mucho lo que el Señor hizo por nosotros y que todavía sigue haciendo, porque esa sangre derramada tiene mucho valor y todavía tiene valor para aquellos que quieran creer esa verdad y se quieran acercar al Salvador del mundo. Uno de los temas importantes, cruciales diría yo, que se tratan en la Biblia y que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo alrededor del mundo. El Evangelio de Jesucristo se predica en cada rincón del planeta. Y uno de los temas que tiene que ver con el Evangelio, con la predicación del Evangelio, es el perdón. Y este tema es algo que el creyente debe vivir familiarizado con él. Es algo que no puede dejar de un lado el creyente. El perdón. Porque nosotros convivimos, si verdaderamente nosotros creemos en Dios y creemos en el perdón, debemos convivir con este tema todos los días de nuestra vida. El perdón. Sin embargo, hay algunas personas en este tiempo que no comprenden qué es el perdón y por eso no logran vivir en él o convivir con él. Y hoy vamos a tratar de explicar un poco, según la palabra de Dios, qué es el perdón, a qué se refiere, bíblicamente hablando, porque es necesario que el creyente viva en el perdón y practique el perdón todos los días de su vida. Y presta atención, porque este mensaje es muy corto, pero es necesario, es fundamental para nosotros los que decimos creer en Dios. El perdón, según la palabra del Señor, yo creo que lo hemos estudiado ya muchas veces, pero hoy vamos a recordar algunos aspectos importantes del perdón, porque algunos no lo saben y algunos lo olvidan, pero en el perdón bíblico yo debo de aprender a vivir, a convivir con él. Es algo que no puede estar aislado de mí o alejado de mí. El perdón debe de estar en mí y moverse conmigo a todo lugar, porque de eso depende el Evangelio. Y según la palabra de Dios, el perdón es liberar a alguien de la carga o de la culpa. El perdón es liberar a alguien de la carga o de la culpa. Y esta liberación o este perdón genera, ojo a esto, genera en nosotros vida, sanidad y salvación. El perdón lo único que produce son cosas positivas, son cosas de bendición, son cosas eternas. Por eso es que es tan importante entender y trabajar todos los días en este tema, en el perdón. En el Antiguo Testamento, la palabra perdón o el verbo perdonar aparece 50 veces y en cada una de ellas es Dios quien está perdonando a su pueblo. Nos presenta un panorama muy puntual, muy evidente, donde Dios es el omnipotente y el pueblo o el hombre o el ser humano es el pecador. Y cada vez que aparece esta palabra, vemos como un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso, está perdonando a su pueblo constantemente. Entonces, según la explicación del perdón, que es liberar a alguien de la culpa o de la carga, cada vez que el Señor se acerca a un hijo suyo para perdonarlo, lo único que está haciendo con él es liberándolo de esa culpa y de esa carga que lo oprime, que lo estanca y que lo aplasta. ¿Qué es realmente el perdón, familia? Es que tú y yo podamos andar en esta tierra con total libertad. Aunque hayamos cometido pecados muy graves, cuando yo vengo al Señor y me arrepiento de ellos, dice la palabra que el Señor tiene el poder absoluto de liberarme. Pero algunas personas han malinterpretado o tienen una mala intención en el corazón, mejor dicho, y aunque se sienten perdonados por Dios, creen que ese perdón o esa libertad
los hace o los capacita o los habilita para seguir pecando y luego venir a pedir perdón. Y esto tienes que sacártelo de la mente, familia. Porque la persona que fue liberada, según Jesús, cuando Jesús nos libera de la carga, Él nos dice, no vuelvas a pecar, no vuelvas a quedar esclavo o con culpa por una actividad pecaminosa en tu vida. O sea que Él no nos mandó a pecar, Él no nos mandó a que siguiéramos fallándole a Él o rebelándonos en contra de Él, no, Él nos quitó la carga, Él nos liberó y la Biblia dice en Hebreos que nos liberó una vez y para siempre. Por eso es que tú y yo no podemos abusar del amor y del perdón de Dios. Pero quiero volverme a enfocar en el tema y dice así, cuando el Padre se acercó siempre a alguien en el Antiguo Testamento y posteriormente en la cruz del Calvario en el Nuevo Testamento, liberó a su pueblo de la culpa. Y algunos se preguntan, ¿pero de cuál culpa? La culpa que produce el pecado en nosotros. No hay nada más triste que el Señor en algún momento cuando nos acercamos a Él nos liberó y yo vuelvo y caigo en pecado. Uno se siente muy mal. Yo no sé si a ti te pasa eso, pero cuando uno comete un pecado, cuando uno cae en pecado, hay una tristeza tan fuerte en uno, hay una vergüenza tan fuerte en uno, que uno no sabe para dónde coger. Pero gloria a Dios a la sangre de Cristo, lo que cantábamos ahora, que Él nos redimió de los pecados y de nuestras culpas. Él no nos habilita para pecar, Él a través de su sangre nos limpió para mantenernos limpios. Y es una diferencia. Tenemos que aprender esto porque no podemos pasarnos toda la vida cayendo y parándonos, o pecando y fallándole a Dios porque sí, y después acudir a la sangre del Señor. Porque esto es un pensamiento carnal, esto es un pensamiento diabólico que no debe estar en un hijo de Dios. Entonces, la intención del Padre es liberarnos de la culpa que produce en nosotros el pecado. Y ningún hombre sobre esta tierra puede liberarse a sí mismo de la culpa del pecado. Tú puedes ser muy inteligente, tú puedes ser muy atractivo, muy atractiva, muy adinerado, pero según la palabra de Dios, ningún ser humano sobre esta tierra puede liberarse a sí mismo de la culpa del pecado. Es Dios quien nos tiene que liberar. Y si es Dios y yo no soy quien me autolibero, familia, tengo que acudir a Él lo antes posible. Si tú que me escuchas sientes o sabes o eres consciente de que estás en el pecado, hoy el Espíritu Santo nos quiere conducir al arrepentimiento. Que busquemos el perdón de Dios para que el diablo ya no tenga derecho legal sobre nosotros, sino que andemos en libertad y que podamos en esa libertad esperar a Cristo, porque la Biblia promete que Él viene pronto. El hombre no se puede liberar a sí mismo del pecado, familia, por más que trate, por más inteligente que sea, por más habilidades que tenga, por más dinero que tenga, debe acudir a Cristo, al Señor, para que sea el Señor quien lo perdone y quien lo libere. Y quiero que le prestes atención a esto que te estoy diciendo, porque si yo, por más que trate, no me puedo liberar a mí mismo, es imposible entonces que yo entre al cielo. Porque según la Biblia, o lo que la Biblia nos enseña constantemente, es que el pecador no tiene entrada al cielo. Le es negada la entrada al cielo. Por eso es que el Espíritu Santo constantemente, a través de la palabra, nos está diciendo que nos arrepintamos, que abandonemos lo malo, para que podamos ser perdonados por Dios y podamos entrar al cielo. Algunos quieren entrar al cielo, pero no quieren abandonar lo malo. Y de esa manera no se llega al cielo. Además, la Biblia enseña que el camino del culpable pecador, aquel que no quiere abandonar lo malo, aquel que quiere continuar bajo esa culpa, bajo esa carga que produce el pecado, va a ser conducido a la muerte. Y según la Biblia, esa muerte es una muerte eterna. En otras palabras, o más exactamente, dice que ese lugar donde va a parar el pecador que no se quiere arrepentir se llama infierno. Yo sé que a algunos no les gusta escuchar esa palabra, pero es la única palabra que la Biblia usa para designar el lugar a donde va el pecador que no se quiere arrepentir, para donde va ese pecador que quiere seguir llevando esas culpas y esas cargas de las cuales no se quiere liberar. Ojo, no se quiere liberar, pero no se puede liberar a sí mismo. Es Dios quien
lo puede liberar. Y ahí es donde yo comprendo entonces el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que yo soy malo, soy pecador y necesito a Dios. No es si tú quieres, tú pecador que me escuchas, porque yo soy pecador, tú pecador que me escuchas, necesitas a Dios y necesitas su perdón si realmente en tu corazón está el deseo de ir al cielo. Algunos ni siquiera piensan ir a ese lugar, ya saben cuál es su lugar de destino entonces. Pero aquel que quiere el cielo, aquel que sueña con estar en una eternidad con Dios, hoy el Espíritu Santo nos anima, busca el perdón de Dios. Haz todo lo posible por adquirir el perdón de Dios. Y esta enseñanza nos va a abrir los ojos un poquito de cómo esto puede suceder en la vida de un pecador. Nosotros los seres humanos estamos buscando cualquier cantidad de cosas todos los días desde que nos levantamos. Estamos en la búsqueda constante de cómo hacer dinero. Estamos en la búsqueda constante de cómo ser feliz. Estamos en la búsqueda constante de cómo viajar, de cómo gastar. Incluso está al otro lado de la moneda. Hay algunos también que buscan no lo bueno y el placer de la vida, sino que buscan cómo hacer el mal, cómo robar, cómo matar, cómo mentir, cómo engañar. Siempre el ser humano está en esa búsqueda de cualquier cosa. Pero muy pocos, o yo diría que casi nadie, busca el perdón de Dios. Tú nunca o casi nunca ves a las personas diciendo, es que estoy desesperado por buscar el perdón de Dios. No, estamos desesperados por buscar otras cosas. Placer, dinero, mujeres, felicidad, viajes, comprar y lo que decía, y los malos buscando el mal. Pero muy escasamente se ve una persona en esta tierra desesperado por buscar el perdón de Dios. Y si no buscan el perdón de Dios, que es el que nos abre el cielo, mucho menos van a buscar el perdón de la esposa, de los hijos o de los padres o de aquella persona con la que estás cargada o airada o dañada. Pero hoy debemos entender, familia, que necesitamos con urgencia buscar el perdón de Dios. Cada día que pasa es más inminente la venida del Señor o la partida nuestra. Eso es una realidad cada día que pasa. Por eso es que es necesario con urgencia buscar el perdón de Dios, para que cuando Él llegue o para cuando yo parta, yo me encuentre en paz con Él. Y yo puedo estar en paz con Él solo a través de si Él me perdonó, de si yo me interesé por buscar su perdón. Sin el perdón de Dios, familia, yo no soy libre. Sin el perdón de Dios, yo no voy al cielo. Si nuestros pecados no son perdonados por Dios, pasaremos la eternidad sufriendo las consecuencias de ellos. Tú tienes que abrir hoy el entendimiento a la voz del Espíritu Santo. El pecado nos culpa, nos esclaviza. Y Dios nos quiere liberar de esa culpa. Pero yo tengo que buscar el perdón de Dios. Yo tengo que tener un corazón arrepentido. Yo tengo que acercarme a ese Dios poderoso, que es el único que me puede liberar de mi culpa y de mi carga. El hombre por sí solo no puede ganar ni puede comprar el perdón de Dios. Hay personas que todavía siguen engañadas con esto, que creen que van a llegar al cielo de cualquier otra forma sin buscar a Dios. No. El camino al cielo, Juan 14:6 dice Jesús, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y para pasar por Jesús, debo arrepentirme para recibir su perdón. ¿Buscas tú el perdón o estás entretenido en otras búsquedas en esta tierra? ¿Cuál es la buena noticia de esta predicación, familia, de esta hora? Que el perdón de Dios, que casi nadie quiere buscar, es gratuito y cualquier persona puede acceder a él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuántos se les alegra el corazón de saber que el perdón de Dios es gratuito y que cualquier ser humano puede acceder a él? Este perdón no se gana, no se compra. Y ojo a la buena noticia, simplemente se recibe. El perdón no se gana por méritos.
no se compra con dinero. El perdón de Dios simplemente se recibe. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cuántos lo quieren recibir? Porque aunque es gratuito, muchos seres humanos, aún personas que se dicen ser creyentes, no han recibido verdaderamente el perdón de Dios. Y te voy a dar la explicación de por qué muchas personas no reciben el perdón, aunque es gratuito, aunque es un regalo del Señor. Te voy a decir por qué. Porque el camino para recibir gratuitamente el perdón de Dios es la fe, el arrepentimiento y la confesión de los pecados. Y ahí es donde algunos, por no decir muchos o todos, nos enredamos, porque no todos quieren confesar su pecado y no muchos quieren arrepentirse del pecado. Ojo a esta tremenda bendición. Dios nos quiere perdonar gratuitamente. Él está buscando personas que quieran recibir su perdón. Pero ese camino de perdón es a través de la fe, a través de que yo confíe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese camino de perdón es a través de un arrepentimiento genuino, de no querer volver a hacer lo malo que hago. Y es a través de la confesión de eso malo que estás practicando. ¿Y por qué muchas personas no se sienten capaces de recibir ese perdón? Porque no quieren confesar lo malo, porque no se quieren arrepentir de lo malo. Y esa es la respuesta de por qué muchos no quieren buscar el perdón. Prefieren buscar dinero, prefieren buscar placer, prefieren distraerse en cualquier otra cosa, en cualquier otro tipo de búsqueda, pero menos en buscar el perdón de Dios. Porque cuando les mencionan confesión o arrepentimiento, se sienten bloqueados. Pero te voy a decir algo: es una mentira del diablo que está en tu mente. Porque el diablo sabe que el día que tú te confieses delante del Señor y que tú te arrepientas, vas a ser libre. Vas a ser libre. Porque el perdón es liberar a alguien de la culpa y de la carga y de la aflicción. He ahí la respuesta de por qué muchos no buscan el perdón de Dios. Porque no se quieren arrepentir, ni se quieren confesar de lo malo que están haciendo. A ti que me escuchas, a ti que el tiempo corre, pero a ti que estás escuchando la voz del Espíritu Santo, no la mía, la voz del Espíritu Santo y de la palabra, eso malo que hace rato tienes que abandonar, suéltalo hoy. Ve corriendo a buscar el perdón gratuito a través del arrepentimiento y a través de la confesión. Y te darás cuenta cómo a partir de ese momento que lo hagas, vas a caminar en libertad en esta tierra y vas a estar completamente preparado para que cuando Cristo venga, tú tengas un encuentro con Él personal y no te vaya a dejar. En otras palabras, lo que te estoy diciendo, hay personas que no quieren ser liberados de la culpa ni liberados de las cargas por el Señor. Pero esa mala decisión, familia, les puede costar la eternidad. Espíritu Santo, abre el entendimiento de cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Ahora te lo pido en el nombre de Jesús. El no buscar el perdón, el no arrepentirme, el no confesar mis maldades, familia, es una malísima decisión y me puede costar la eternidad. No permitas que eso pase en tu vida, ni en ningún miembro de tu familia. La ventaja de buscar el perdón de Dios es que Él no te va a señalar, ni te va a juzgar. Y esto es una grandiosa noticia para todos. Cuando yo decido en mi corazón buscar el perdón de Dios, arrepentirme, abandonar lo malo, confesar lo malo, la gran ventaja de ese perdón que Dios me ofrece es que cuando yo le digo mi maldad, Él ni me va a señalar, ni me va a juzgar. Por el contrario, me va a perdonar. Y el perdón es que me va a liberar. Me va a quitar esa opresión, me va a quitar esa carga que no me ha dejado caminar bien con Él en esta tierra. Familia, el perdón es una gran bendición, no solo en mi relación con Dios, sino en mi relación con los demás. Por eso decía iniciando, el perdón es algo en lo que yo tengo que familiarizarme y convivir con Él todos los días de mi vida, porque hace parte del Evangelio de Jesucristo en el cual yo creo. El perdón es
fundamental para el creyente. El perdón es el resultado de mi arrepentimiento y de mi confesión, pero tiene que ser un arrepentimiento y una confesión genuina del corazón. Y ojo que te voy a dar una señal de cuándo fue una confesión genuina y un arrepentimiento genuino. Es más, lo vengo mencionando toda la predicación. Una señal que demuestra tu arrepentimiento y tu confesión genuina es la libertad que el Señor produce en ti con su perdón. Esa es la señal de que tú abandonaste lo malo, te arrepentiste y confesaste tu maldad, que andas en libertad, que ya sientes convencido en tu interior que nada ni nadie te puede señalar, ni condenar, ni juzgar. Pero ¿por qué yo no siento esa libertad? Porque mi confesión no fue genuina. Quizá oculto cosas todavía, o mi arrepentimiento no fue genuino porque sigo haciendo lo malo, de lo que supuestamente me arrepentí. Entonces no me siento en total libertad. Ahorita decía y lo quiero volver a repetir, el diablo no quiere ni que lo confieses ni que te arrepientas, porque él busca a través de eso manipularte con la mentira de que te van a señalar o que te van a juzgar. Es una manipulación diabólica que tú no confieses ni que tú te arrepientas, porque él te habla y te dice, si tú confiesas y si tú te arrepientes, te van a señalar y te van a juzgar. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios nos dice a todos que si lo confieso y me arrepiento, lo único que voy a recibir es libertad y cero señalamiento y cero juzgamiento. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo hasta ahora? El mismo diablo sabe que en el momento que tú confieses tu maldad y te arrepientas, vas a ser libre y ya no vas a ser más esclavo de él. Por eso que esa mentira se pueda salir de tu mente ahora mismo. Hay dos cosas que nos deben motivar a confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Presta mucha atención. La primera es que Dios mismo, el que me da la entrada al cielo, Él mismo desea perdonar mi maldad. Es un deseo de Dios perdonar nuestros pecados. La Biblia lo declara en muchos pasajes. Quiero tocar dos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice, Dios es paciente con nosotros y no quiere que nadie muera. No quiere, sino que quiere que se arrepientan. ¿Cuál es la mentira del diablo? ¿Vas a creer la mentira o vas a creer la verdad? Dios quiere liberarte, Dios quiere sanarte. El diablo quiere esclavizarte con mentiras, Dios quiere liberarte con la verdad. Y su verdad nos dice en esta hora, yo no quiero que nadie muera, sino que quiero que todos se arrepientan. O sea, Él es paciente, Él está esperando que muchas personas se decidan a buscar el perdón que Él ofrece, que es gratuito. Y ahí mismo en la Biblia dice, en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confieso el pecado, Él es fiel y justo y me perdona. Por eso el diablo sabe, si tú no lo confiesas, vas a estar esclavo de Satanás y te espera la muerte eterna. Pero si los confiesas, si te arrepientes, ni te van a señalar, ni te van a condenar, sino que te van a perdonar. Y perdonar es liberar de eso que te oprime, de eso que te enferma. Familia, el Espíritu de Dios quiere que andemos en libertad. Y lo otro es que Dios olvida mis pecados. Nosotros no somos como el Señor. A nosotros nos hacen algo malo, pecan contra nosotros y nosotros no olvidamos. Y por eso es que nos consumimos, nos enfermamos y nos dañamos. Pero Dios, cuando decidió perdonarte y cuando decidió perdonarme, dice la poderosa palabra, para tocar un solo texto, Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¡Wow! ¿Cuántos le dan alabanza al Señor por eso? Familia, levántate. Yo no sé si el diablo te ha mantenido oprimido, apartado, en un lugar donde te habla y te dice, no vayas a hablar, no vayas a arrepentirte, te van a señalar, ¿qué dirán de ti? ¿Qué pensarán de ti? Es una mentira con la que Él te ha manipulado durante muchos años ya. El Señor te llama y te dice, busca mi perdón y verás cómo yo te libero de esa culpa y verás cómo yo te libero de esa carga. Y no solo eso, te espera una eternidad a mi lado.
Isaías 43:25. Yo soy, dice el Señor, el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, cuando el Señor perdona, obviamente a alguien que se arrepintió y confesó sus pecados. Cuando el Señor decide perdonar, familia, nunca más se vuelve a acordar de eso malo que tú hiciste. Eso sí, está esperando que tú y yo nunca más lo volvamos a hacer tampoco. Porque eso opera así. Pero qué libertad, qué bendición saber que si yo me arrepiento hoy de algo malo, Él me libera. Eso es una gran noticia. Saca las mentiras del diablo de tu cabeza y permite que la verdad del Evangelio entre a ti y te libere en esta hora. Pero este poder liberador de Dios, familia, depende de que tú y yo verdaderamente nos alejemos del pecado. Si no, no va a pasar nada. No va a pasar que tú hoy digas algo y salgas al ratico mañana y lo vuelvas a hacer. Nada va a pasar. ¿Qué es lo peligroso de esto, familia? De no hacerlo en verdad y de corazón. Que esa culpa generada por la maldad, por nuestro pecado, finalmente me llevará a una muerte eterna. En otras palabras, a una separación eterna de Dios. Por eso, familia, es que no se puede tomar a la ligera el perdón divino. Dios hizo un sacrificio muy grande en la cruz por nosotros, por perdonarnos y liberarnos. Pero tú y yo no podemos jugar con ese perdón. Tú y yo no podemos subvalorar ese perdón. Debemos tenerlo como algo de demasiada estima, algo de mucho valor. Porque nadie en esta tierra se puede liberar a sí mismo y nadie puede por sus propios medios llegar al cielo. Necesariamente, ojo, necesariamente tenemos que pasar por el perdón de Dios si queremos llegar al cielo. No abuses de la misericordia de Dios. No abuses del perdón de Dios. Recíbelo gratuitamente y mantente ahí en esa libertad. Mira, cuando alguien se niega a buscar el perdón de Dios, cuando alguien se niega a confesar lo malo que hace y lo mantiene oculto, le da lugar a esto que te voy a mencionar. Primero, va a tener una vida angustiosa constantemente. Cuando alguien se rebota y se revela y no quiere confesar y se niega a buscar el perdón de Dios, lleva una vida, aunque no lo quiera reconocer, una vida angustiosa, una vida de angustia todo el tiempo. Y te voy a decir por qué. Porque vive atemorizado de que en cualquier momento será descubierto. Se mantiene preocupado, se mantiene esclavo, se mantiene oprimido, porque en cualquier momento su maldad será descubierta. Entonces, es mejor venir a confesarla voluntariamente y de una vez y por todas ser libre. Y no negarme a esa bonita libertad que el Señor me quiere ofrecer gratuitamente. Y no solo eso, también le da lugar a cometer mayores pecados del que está haciendo. Cuando tú te niegas a buscar el perdón de Dios y mantenerte en pecado, lo único a lo que le das lugar es seguir cometiendo pecados y cada vez mayores. O sea, en vez de mermarle a la consecuencia de tu maldad, lo que estás haciendo es aumentando consecuencias a esa culpa de la cual Dios te quiere perdonar y de la cual Dios te quiere liberar. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios todos los días nos insta a confesar el pecado para que no avancemos en él y para que seamos mejor liberados de él. El Señor quiere y hace todo en bien nuestro. Yo no sé por qué a veces nos cuesta entender tanto eso. Dios lo único que nos ha prometido, lo único que nos ofrece, lo único que nos da son bendiciones. Mira, familia, Dios decidió perdonar. Dios decidió liberar a la humanidad en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Nadie merecía esto. Y Él, por su amor, por su eterna misericordia, decidió ofrecernos gratuitamente el perdón a través de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, lo van a recibir aquellos que confiesan y que se arrepienten. Ese es el camino de recibir el perdón de Dios. Mi confesión genuina y mi arrepentimiento genuino. Sin esto, tú no vas a obtener perdón. Porque ¿a quién vamos a perdonar si no hay nadie quien se arrepienta? Por eso el Espíritu de Dios nos está nuevamente
motivando a que a través de esta palabra muchos abandonen lo malo y decidan buscar el perdón de Dios. Y así como Él decidió perdonarnos, familia, Él nos manda por la palabra a que nosotros hagamos lo mismo con aquellos que han pecado en contra de nosotros. Por eso decía iniciando, el perdón es algo en lo que yo tengo que vivir, es algo con lo que yo tengo que familiarizarme todos los días de mi vida. El perdón no puede vivir aislado del creyente, porque entonces no es un creyente. El perdón es uno de los pilares fundamentales de la predicación del Evangelio, y sin el perdón no hay entrada al cielo. Por eso el Señor nos manda por su palabra a que nosotros, así como Él lo hizo con nosotros, nosotros hagamos lo mismo con las demás personas que me rodean. Y aquí quiero pedirte que hagas un recuento en tu mente, en tu corazón, de aquellas personas que te han fallado, de aquellas personas que te han lastimado, de aquellas personas que han cometido quizá horrores en contra tuya. Debes tomar la decisión de perdonarlos. Te quiero recordar el significado del perdón: liberar a alguien de la carga o de la culpa. El perdón lo único que hace con nosotros es bendecir nuestra vida. Y si el Señor nos manda por la palabra que lo debemos de hacer, no me puedo negar a hacerlo. Dios no me negó el perdón a mí, familia. Dios no nos lo niega. Y por lo tanto, yo no tengo el derecho de negarle el perdón a nadie. Es más, Él me manda a que perdone a los demás. Es su voluntad, es una orden, es su mandato. Mira, de este perdón dependen muchísimas de nuestras bendiciones. De perdonar dependen que se nos den muchas cosas en esta tierra. Por eso que el Espíritu de Dios hoy nos mueva no solamente a buscar el perdón de Dios, sino de ir y perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho daño. Tú tienes en tu mano la oportunidad de ser libre. Tú tienes en tu mano la oportunidad de que muchas bendiciones se disparen en favor tuyo y crezcan de manera sobrenatural. Pero tienes que tomar una decisión con todo tu corazón. Hoy debemos aprender, familia, que el perdón lo único que produce es vida, sanidad y libertad y salvación. ¿Te conviene o no te conviene? ¿Es necesario o no es necesario? Fíjate, el no perdonar, el vivir cargado, retiene eso positivo, retiene la vida, retiene la sanidad, retiene la libertad y retiene la salvación. Yo creo que si somos inteligentes, espiritualmente hablando, hoy el Señor nos está dando una oportunidad de que la bendición de bendiciones, que es la salvación, venga sobre nosotros. Y no solo esa, las bendiciones que tanto estamos esperando se nos den también. Cuando yo me niego a perdonar, lo único que voy a producir en contra mía es muerte, enfermedad, vivo atado, esclavizado y paralizado. El no perdonar. Yo creo que más claro no nos puede hablar el Espíritu Santo. Por eso el perdón no es algo que tú quieras, no es opcional, es un mandato del Señor. Y en ese perdón se esconden muchísimas bendiciones de Dios para nosotros los creyentes. Hoy quiero animarte, familia, a que busques con todo tu corazón el perdón de Dios. Y no solamente el perdón de Dios, sino también el perdón de tus seres queridos. Que hoy tú puedas decir: Espíritu Santo, dame la fuerza, la unción, el poder de ponerme a cuentas con Dios y con los seres queridos. En otras palabras, lo que quiero decirte es: libérate y libera a otros. Libera a tus seres queridos para que podamos andar en bendición, para que la gloria del Todopoderoso no se oculte más de nuestra vida, no se oculte más de nuestro cuerpo físico, que también lo está necesitando. Quiero concluir con una historia muy famosa que nos sustenta todo esto que estamos aprendiendo la noche de hoy. Y está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14. Es una historia que yo sé que solo mencionar el libro y el capítulo, muchos se la saben de memoria, pero quiero que le prestes atención. La voy a leer completa, porque esto nos sustenta, o nos soporta, o nos fundamenta lo que estamos hablando.
para que te des cuenta que todo lo que hoy el Espíritu de Dios nos dio es bíblico y que lo único que quiere para nosotros es bendición. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14, dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ojo a esto, versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo al profeta Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuere poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y aquí vemos, familia, todo lo que hemos hablado anteriormente, resumido, y lo quiero concluir para todos. Aquí vemos cómo fue Dios quien a través del profeta hizo entrar en razón al rey David, que estaba pecando. Muchos de nosotros en este tiempo, aunque somos conscientes de que estamos fallando a Dios, de que estamos rebotados contra el Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos, no queremos entrar en razón. A Dios le tocó intervenir a él mismo a través del profeta para ir y abrir los ojos del rey David. Y hoy en día tenemos la misma gran bendición del rey David de aquel entonces. Tenemos al Dios Espíritu Santo, quien nos está constantemente haciendo entrar en razón de que estamos pecando contra Dios. Si hoy el Espíritu Santo de Dios te está haciendo entrar en razón de que estás haciendo lo malo, es Él, no es el pastor quien te está haciendo entrar en razón, es el Espíritu Santo de Dios, que quiere perdonar tu pecado. Así como el rey David entró en razón por la palabra de Dios a través del profeta, hoy muchos de nosotros, si no todos, estamos entrando en razón de que estamos fallando, de que estamos pecando. Y lo único que Dios quiere es conducirnos a buscar el perdón de Dios a través del arrepentimiento. Aquí vemos cómo Dios, a través del profeta, conduce al rey David a que confiese su pecado y a que se arrepienta del pecado. Y quiero que lo volvamos a tocar puntualmente. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y esa confesión y ese arrepentimiento genuino que tuvo David en ese instante delante del Señor,
hizo que Dios lo perdonara e hizo que Dios lo liberara de la culpa y de la carga que en ese momento vino sobre él. Muchos de nosotros tenemos una culpa que solo Dios tiene el poder de liberarnos. Pero en el versículo 13 vemos como primero hubo una confesión del rey David para que luego el Padre lo liberara de la culpa. Hoy tú y yo tenemos primero que arrepentirnos. Hoy tú y yo primero tenemos que confesar eso malo para que por la gracia, a través del Espíritu Santo, recibamos la libertad que solo Dios nos quiere dar a través del perdón. David inteligentemente y redarguido, por supuesto, a través del Espíritu Santo, corrió a buscar el perdón de Dios. Y la segunda parte de ese versículo nos muestra cómo Dios lo perdona. La segunda parte del versículo 13 dice: y Dios a través de Natán le dijo: Jehová te ha perdonado tu pecado, no morirás. Wow, yo me alegro y me gozo por esa palabra, porque el creyente debe estar buscando desesperadamente el perdón de Dios. Y la búsqueda es muy sencilla: confiesa y arrepiéntete de la maldad. Confiesa tus maldades, arrepiéntete, familia, de tus maldades, y por la gracia el Señor te va a liberar. Te va a decir como al rey David: te perdono, no vas a morir. Pero necesitamos que eso salga del corazón. El Señor, después de la confesión del rey David, lo liberó y lo perdonó. Y es lo que está buscando y sigue buscando en este tiempo de la gracia, para con muchos creyentes que se levanten y digan: Señor, no me había arrepentido de corazón, hoy lo quiero hacer. Hoy quiero abandonar lo malo por seguir lo bueno. Quiero que me mires con agrado y me liberes de esta culpa, que por mucho tiempo ya de mantenerla ahí oculta y en secreto, no he podido caminar en libertad. ¿Cuántos sienten que el Espíritu de Dios les está hablando al corazón? Dios desea perdonarnos. Dios desea olvidar todo eso malo que nosotros hacemos contra Él, familia. Pero depende de que nosotros lo confesemos. Depende de que nosotros nos arrepintamos y depende de que nosotros lo abandonemos. Con toda seguridad, según lo que hemos aprendido hoy, seremos libres de la culpa y libres de la carga. No le permitas más al diablo que te hable. No le permitas más al diablo que te manipule con mentiras. Esa voz satánica que te dice: te van a avergonzar, te van a señalar. No, es que tú no le estás confesando al hombre tu maldad, estás confesando a Dios. Pero Dios se mueve a través de santos hombres de Dios en esta tierra. Si tienes una persona de confianza que te guíe a confesar tus maldades, o ahí en la intimidad de tu oración, la confesión va seguida de un arrepentimiento, y el arrepentimiento es no volverlo a hacer. Esa es la clave para que tú hoy camines en libertad y estés preparado para la venida del Señor Jesús. Así como hoy recibimos de parte de Dios, familia, el perdón gratuitamente a través de la fe, a través de la confesión, debemos nosotros también hacerlo con los demás. Que hoy sea una noche no solamente para ser perdonados por Dios, sino que sea una noche donde el Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca a perdonar a nuestra familia, a perdonar a los seres queridos y también a pedirles perdón, porque muchas de las personas a nuestro alrededor están dañadas y están cargadas por nuestro mal proceder. Y si tú, que eres un hijo de Dios, entendiste la palabra la noche de hoy, eso es lo que el Espíritu dice al corazón. Busca el perdón y extiende el perdón a otros. El Señor no te negó el perdón, tú no se lo puedes negar a otras personas, porque es de la única manera en que nosotros vamos a ser libres de las cargas y libres de las culpas, y vamos a recibir una bendición eterna de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero conducirte a una oración de arrepentimiento, por supuesto, una oración donde busquemos el perdón de Dios y que el Espíritu Santo, a través de tu fe y de mi fe, nos libere por completo de toda esclavitud. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te damos gracias por tu palabra, reconocemos que hemos entendido el mensaje. No queremos poner más excusas al poderoso mensaje del Evangelio que libera al cautivo, Señor. Pero hoy venimos arrepentidos. Hoy reconocemos nuestra maldad. Hoy clamamos al nombre que es sobre todos los nombres, al nombre de Jesús. Dándote gracias, Señor, porque esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario fue para liberarme de toda maldad y de mis pecados.
Hoy corro a ti buscando el perdón. Hoy me arrepiento. Tú conoces cada una de mis maldades. Dile, tú conoces mis maldades. Y si las puedes reconocer ahí donde estás, si las puedes confesar ahí donde estás, confiésaselas a Él. Y dile, Señor, libérame. Necesito tu perdón. Necesito ser liberado para ir y liberar a otros, para ir y perdonar a otros, para ir y conducir a otros al camino de la salvación. Y hoy como iglesia nos ponemos a cuenta delante de ti. Hoy reconocemos el pecado y nos arrepentimos y te suplicamos que nos perdones, Papito Dios. Hoy reconocemos que sin ti no podemos entrar al cielo. Hoy reconocemos que sin ti yo no me puedo liberar a mí mismo. Hoy necesito tu perdón y necesito tu liberación. Espíritu Santo, redarguye la iglesia, redargúyenos a todos y cada uno de los miembros de Recuperando lo Perdido y a cada persona que escuche este mensaje a través de estos canales y a través de estas redes, Papito Dios. Y que la poderosa palabra, la que libera al cautivo, destruya cadenas, destruya yugos de opresión y libere al cautivo donde quiera que se encuentre. Señor, que en esta noche tú puedas escribir nuestros nombres en el libro de la vida y hacernos partícipes por la gracia de la familia eterna en Cristo Jesús. Te adoramos, Padre, te adoramos, Hijo, y te adoramos, Espíritu Santo. Y en tu poderosa presencia queremos habitar y descansar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, te amo muchísimo. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, no solamente en este mensaje, sino en todos los mensajes que compartimos desde acá, desde casa, por ahora que la iglesia está en casa. Pero prontamente, con tu oración y con mi oración, todo esto pasará y nos estaremos reuniendo muy prontamente en el templo físico. Es necesario congregarnos. Nos hace falta a muchos fieles que deseamos vivir en armonía y en comunión con los hermanos. Quiero que hagas esa oración constante de arrepentimiento y que busques a Dios, pero que no dejes por fuera el extender el perdón a otras personas. Libérate a ti y libera a otros a través de tu arrepentimiento y a través de tu confesión. Dios te bendiga, nos vemos pronto y mantente conectado para que no te pierdas ninguno de los mensajes que Dios pone en este lugar para ti y tu familia. Bendiciones.